Hola, queridos estudiantes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien. Soy la maestra Eloísa García y ya saben, estoy aquí para compartir con ustedes estas maravillosas aventuras del conocimiento. El día de hoy nos toca ver un tema también muy interesante, que es cómo identificar información histórica en un texto determinado. Seguramente todos ustedes alguna vez han tenido que hacer un resumen, por ejemplo, y cuando yo voy a hacer un resumen, me doy cuenta de que mi cerebro tiene ciertas capacidades y ciertas habilidades, incluso para leer e interpretar. Así que les tengo aquí en la diapositiva una pregunta. ¿Cómo es que nuestro cerebro es capaz de identificar, recordar y reconstruir una sucesión de hechos de una historia o de algún relato leído? Incluso puede ser que me lo hayan contado, una narrativa. Y mi cerebro tiene la capacidad de identificarlo, recordarlo y reconstruirlo. ¿Cómo lo hace? ¿Alguna vez te lo hayas preguntado? Pues es fantástico, ¿verdad? En pensarlo. Fíjate que nosotros tenemos procesos que están asociados a las capacidades ejecutorias de nuestro cerebro. Entre ellos está la percepción, la asimilación y la apropiación. Para que me entiendas un poquito más de lo que te estoy hablando, aquí en la diapositiva te puse algunas definiciones. Mira, la percepción es la función que le permite al organismo recibir, elaborar e interpretar la información que llega del entorno a través de todos los sentidos y genera una impresión mental de la realidad. Fíjate qué importante es la percepción en la vida del ser humano. Nosotros sabemos cómo son las cosas porque estamos en convivencia cotidiana con ellas, pero también a cada objeto le damos una imagen en nuestra mente y le damos un nombre. Entonces, cuando ya no está físicamente el objeto, yo ya lo percibí y está grabado en mi memoria y en este momento yo te puedo decir, ve la silla, y aunque no estuviera en tu referente visual una silla, aquí en tu impronta mental va a aparecer la imagen perceptiva de lo que para ti se grabó en tu mente que es una silla. ¿Por qué? Porque ya pasó por un proceso de asimilación. Y este proceso de asimilación, como lo dice aquí en la diapositiva, es la incorporación de la información al sistema mental que ya existe en la persona, porque vamos aprendiendo siempre cosas nuevas y todo el tiempo estamos siendo sujetos de percepción, así que todo el tiempo vamos incorporando lo que está a nuestro alrededor y en nuestro contexto. Y nos vamos por eso apropiando de ello. ¿Y qué entonces es la apropiación? Pues es el proceso de construcción de este nuevo conocimiento que te va a permitir utilizarlo de manera ordenada para poder reconstruir nuevamente todo el tiempo nuestro sentido de realidad. Entonces, en mi sentido de realidad, yo voy a ir generando lo que se llaman memorias históricas. ¿Cómo hago para poder yo identificar estas memorias históricas o estos tiempos históricos en los que se escribe un texto? Bueno, pues primero, ¿verdad? Vamos a guiarnos por los pasos. Cuando yo estoy frente a un texto, pues hago una lectura detenida. Una vez que yo ya hice esta lectura detenida, en esa lectura voy a ir identificando cómo se van suscitando los hechos uno tras otro, muchas veces estableciendo entre ellos causa y efecto. Entonces, una vez que yo ya voy identificando las causas o lo que es previo y lo que es posterior, lo que antecede y lo que precede, yo puedo ir acomodando en el tiempo el antes y el después. ¿Ven? Y una vez que yo ya tomo la decisión de qué fue antes y qué fue después, puedo revisar que los sucesos estén completos y en el orden adecuado. ¿Qué quiere decir que estén completos? Bueno, cuando yo estoy reconstruyendo una historia, no puedo alterar el orden en el que sucedieron, ¿verdad? Porque si yo altero ese orden, no se va a entender la historia va a perder lógica. Entonces, cuando yo estoy reconstruyendo un hecho histórico de un texto, tengo que hacerme algunas preguntas. Miren, aquí en la gráfica dice, ¿qué pasó? ¿Qué se dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? Y todo esto está asociado con el acontecimiento de la historia. Pero también cuando yo ya voy a utilizar la recuperación en la memoria, yo puedo a veces equivocarme y decir, ¿qué fue primero en la historia?
¿qué fue después? Y entonces tengo que tratar de ubicar presente, pasado y futuro para reconstruir la historia. Y ahí va a entrar mi capacidad de interpretar qué fue primero, qué fue después, y luego poder en esa interpretación argumentar. Y para esto, cuando digamos nosotros nos enfrentamos a textos que presentan hechos sociales, me puede ayudar el poder ubicar el espacio y el tiempo. Es decir, el hecho lo ubico en el espacio y en el tiempo. ¿Quiénes son los que hacen esto, digamos, en toda la plenitud? Pues todas las ciencias. Las ciencias utilizan esta misma proceso de reconstrucción de las memorias históricas, lo hacen para poder explicar el antes y el después en la evolución, digamos, de la sociedad, en la evolución del comercio, en la evolución de la política, en la evolución de la misma vida del hombre desde la prehistoria hasta nuestros orígenes, ¿no? Y eso no puede ser alterado. Cuando alguien va a contar el origen del hombre, pues no debe ni de saltarse tiempos y entonces empezar con primero el siglo XXI y luego decir, ah, bueno, después del siglo XXI voy a explicar la prehistoria porque entonces no tenía una secuencia lógica y podría ser que el que me esté escuchando se confunda. Y lo hacen en el cine. Ustedes a lo mejor han visto en el cine el clásico subtítulo que dice 5 años antes. Entonces ya viste lo que está viviendo ahorita el artista, el personaje, pero para que tú te puedas explicar lo que está viviendo en el aquí y en el ahora, te ponen el 5 años antes y te tienes que percatar de este dato para que tu cerebro no se confunda y diga, ah, bueno, me estoy regresando en la historia. Y luego te van a mandar 10 años después, 2 días antes, y entonces mientras más elementos de alteración del orden del tiempo hay, más se complica, perdón, el que yo pueda reconstruir la historia. Pero eso no quiere decir que nuestro cerebro no sea capaz de hacerlo, porque el proceso de percepción, de asimilación, está ahí innato en nosotros como capacidades ejecutorias de nuestro cerebro. Entonces, después de lo que te acabo de decir, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿En qué consiste poder identificar información y reconstruir secuencias determinadas de tiempos históricos? Bueno, pues después de que ya vimos que el cerebro nos da esta capacidad de procedimiento, puedo concluir que consiste en identificar y ordenar hechos o pasos según cómo sucedieron en un texto. Generalmente los utilizan los textos narrativos y algunos informativos que nos van incluyendo información sobre cómo pasaron los hechos casi paso a paso. Ahí lo único que necesita el lector es identificar el orden en el que sucedieron para que pueda comprender los textos y para ello puede utilizar el establecer las secuencias de qué fue primero y qué fue después. También tú como estudiante, ¿verdad? Puedes reconstruir, no sé, lo que has aprendido de un maestro tratando de ubicar en el tiempo qué dijo la clase pasada, la antepasada, que es el antes de lo que vamos a ver el día de hoy. Esto le llamamos recuperar los conocimientos previos. Bueno, los textos narrativos también presentan diferentes tipos de hechos, ¿verdad? Y estos podríamos encontrarlos como palabras claves que nos permiten ubicarlo en textos que dicen hace mucho tiempo. Entonces, luego, al día siguiente, muchos años después, finalmente, todas estas palabras están asociadas con el manejo del tiempo, ¿te das cuenta? Y esto nos permite, por eso las pusimos en negrillas, identificar los sucesos en un lugar y en un espacio y en un contexto determinado de tiempo, ¿va? Ok, vamos a ver entonces nuestra siguiente diapositiva, donde tú vas a poder observar un poquito con mayor claridad cómo una historia, en este caso la de la Ixtabay, ¿no? Genera sucesos de tiempo. Mira, esta es una de las posibles versiones, porque yo he conocido otras, pero esta me gustó porque está muy bonita. Dice, vivían en un pueblo dos mujeres. A una la apodaban los vecinos Eshkeban, no sé si lo digo bien, Eshkeban, ¿no? Que es como decir la pecadora, y a la otra la llamaban la Ushkolel, que es como decir la mujer buena. Eshkeban era muy bella, pero se daba continuamente al pecado del amor. Por eso las gentes honradas del lugar la despreciaban y huían de ella como quien huían de ella como de casa hedionda. Recordarán que hedionda quiere decir que huele mal. En más de una ocasión se había pretendido lanzarla del pueblo, aunque al fin de cuentas prefirieron tenerla a mano para despreciarla. La Ushkoler era virtuosa, recta y austera, además de bella.
Jamás había cometido un desliz de amor y gozaba del aprecio del vecindario. No obstante sus pecados, Leshkeban era muy compasiva y socorría a los mendigos que llegaban a ella en demanda de auxilio. Curaba a los enfermos, a los abandonados, amparaba a los animalitos, era muy humilde de corazón y sufría resignadamente las injurias de la gente. Aunque virtuosa de cuerpo, la Ushkolel era rígida y dura de carácter. Desdeñaba a los humildes por considerarlos inferiores a ella y no curaba a los enfermos por repugnancia. Recta era su vida como un palo enhiesto, pero sufrió su corazón como la piel de la serpiente. Un día ocurrió que los vecinos no vieron salir de su casa al Esquebán, y por otro día, y lo mismo otro, y lo mismo otro. ¿Te das cuenta cómo aquí ya hay palabras que dicen un día, que son denotativas de tiempo? Bueno, ellos pensaron que el Esquebán había muerto, abandonada, y solamente sus animales cuidaban su cadáver, lamiéndole las manos y ahuyentándole las moscas. Y el perfume que aromaba todo el pueblo se desprendía de su cuerpo. Cuando la noticia llegó a oídos de la Ushkolel, esta rió despectivamente. Es imposible que el cadáver de una pecadora pueda desprender perfume alguno, exclamó. Más bien ha de apestar a carne podrida. Pero era muy curiosa y quiso convencerse por sí misma, así que fue al lugar y al sentir el perfumado aroma dijo con sorna, que es con asombro, ¿no? Cosa del demonio debe ser para embaucar a los hombres. Y añadió, si del cadáver de esta mujer mala huele tan aromáticamente, mi cadáver olerá mejor. Fíjense, ¿no? Cómo es esto de las sensaciones humanas, ¿verdad? La envidia, la comparación. Bueno, al entierro de Eshkeban solo fueron los humildes, aquellos a quien había socorrido, los enfermos a los que había curado. Pero por donde cruzó el cortejo se fue dilatando el perfume y al día siguiente la tumba amaneció cubierta de flores silvestres. Poco tiempo después falleció la Ushkolel. Había muerto virgen y seguramente el cielo se abriría inmediatamente para su alma. Pero, oh sorpresa, contra lo que ella misma y todos habían esperado, su cadáver empezó a desprender un hedor insoportable, como de carne podrida, lo que ella había dicho que iba a pasar con su hermana, ¿verdad? El vecindario lo atribuyó a las malas artes del demonio y acudió un gran número a su entierro, llevando ramos de flores para adornar su tumba, flores que al amanecer desaparecieron por malas artes del demonio, volvieron a decir. Siguió pasando el tiempo y es sabido que después de muerta la Eshkeban se convirtió en una florecilla dulce, sencilla y olorosa que ahora le llamamos Eshtaventu. Y el jugo de esa florecilla embriaga dulcemente, como lo embriaga el amor al Eshkaban. En cambio, la Ushkolel se convirtió después de muerta en una flor de Shkam, que es un cactus erizado de espinas, del que brota una flor hermosa, pero sin perfume alguno. Antes bien, huele con forma desagradable y al tocarla es fácil punzarse o lastimarse. Bien, en esta historia que acabamos de leer, puedes ver cómo se están presentando los tiempos verbales. Los tiempos tienen mucho que ver con que podamos entender la historia. Vamos al final. Convertida la falsa mujer en la flor de Shkam, se dio a reflexionar, envidiosa en el caso del Eshkeban, hasta llegar a la conclusión de que seguramente por sus pecados, que habían sido de amor, le ocurrió todo lo bueno que le ocurrió después de muerta, sin caer a la cuenta de que si las cosas habían sucedido así, fue por la bondad del corazón de Eshkeban, quien se entregaba al amor por impulso generoso y natural. Llamando a su ayuda a los malos espíritus, la Ushkolel consiguió la gracia de regresar al mundo cada vez que lo quisiera, pero convertida nuevamente en mujer, para enamorar a los hombres, pero con un amor nefasto, porque la dureza de su corazón no le permitía de otro. Pues bien, sepan los que quieran saberlo que ella es la mujer conocida hoy como la Eshtabai, la que surge del Sakam, la flor del cactus punzador y rígido, que cuando ve pasar a un hombre vuelve a la vida y lo aguarda bajo las ceibas, peinando una larga cabellera con un trozo escam erizado en sus púas. Sigue a los hombres hasta que consigue atraerlos, los seduce luego y al fin los asesina en el frenesí de un amor infernal. Uy, qué miedo, ¿verdad? Por acá, los que han escuchado la leyenda sabrán que en el argot popular se dice que la Eshtabai se roba y pierde en la selva a los borrachitos. Así que mucho cuidado, muchachas, muchachos, mucho cuidado con la Eshtabai. Bueno, es una leyenda popular muy bonita, pero aquí la estamos utilizando
para que tú puedas reconstruir paso a paso la historia. ¿Te animas a contarle ahora a alguien la leyenda de la Ixtabay que acabamos de leer con tus palabras? Pon en uso tu asimilación, tu percepción y tu capacidad de volver a reconstruir la historia y nos estamos viendo en el próximo video. Cuídate, hasta luego.